Bueno, compañeras y compañeros, tengan ustedes buenas tardes. Estamos iniciando un día muy particular, en el Día de la Soberanía Nacional, recordando a nuestros héroes de la Vuelta del Obligado, angustiados todos los argentinos, no solo por la situación que estamos padeciendo, sino fundamentalmente por la suerte de 44 patriotas que no sabemos dónde están, con un submarino perdido, que es demostración práctica de la situación en que estamos. No es momento para análisis y crítica de esta cuestión. No es momento para análisis o crítica de esta cuestión, sino hoy tenemos que elevar nuestra oración por la suerte de esos 44 argentinos y argentinas y una compañera de la tripulación que están luchando entre la vida y la muerte. Después vendrán los análisis, tenemos mucho que hacer. Lo que indigna es que la solidaridad la tenemos de potencias extranjeras que poco han hecho por defender nuestra soberanía, sino todo lo contrario, por llevarse nuestras riquezas y someternos al coloniaje. Hoy, con esta introducción, hoy estamos aquí invitados por el Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos de la Confederación General de Trabajo de la República Argentina y en Córdoba especialmente por el dossier geopolítico que preside nuestro secretario de Interior del Centro de Estudios Suramericanos, Estratégicos Suramericanos, el compañero Carlos Pereira Mele, y además el mentor del dossier geopolítico. Nuevamente, después de 2-3 años que nos visitara, nuevamente lo tenemos en la Argentina y quisimos que sea un encuentro federal, así como en este Congreso Internacional hace un tiempo vino Alain de Benoist, un filósofo de la política, maestro político, como lo define nuestro vicepresidente, el profesor Alberto Vuela, y lo llevamos a Tucumán. Bueno, hoy la iniciativa de Carlos Pereira Mele lo trajo aquí a la ciudad de Córdoba, con tanta historia, con tanto sentido, con tanta trascendencia geopolítica dentro del cuadro nacional. Así que para nosotros es un gusto presentarlo a Alexander. Ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar su pensamiento. Es una mente fundamental, no solo para pensar el presente del mundo, sino para pensar el futuro de la humanidad, como nos plantea y nos desafía el Papa Francisco, que la humanidad está en riesgo y tenemos que hacer esfuerzos para salvar la humanidad. Y eso se salva del trabajo, es decir, de los trabajadores. Para nosotros trabajadores es hablar de movimiento obrero organizado, se salva de la solidaridad, se salva de los valores, se salva de los principios, y también, como nos empeñó Perón, se salva imaginándonos los futuros escenarios. Nuestro presente no es fácil, pero tenemos ese bastón de mariscal, tenemos esa doctrina detrás nuestro que nos abre la visión del mundo. Escucharlo, Alexander Dugin, desde otra realidad, desde otra experiencia histórica, nos da los puntos de contacto con lo que es nuestro acervo doctrinario, nuestra visión del mundo, nuestra visión del presente y nuestros desafíos que tenemos como pueblo, como nación, como región,
en esa suerte de continentalismo que marcan el destino del mundo. Así que le voy a dar la palabra a Carlos para que haga algunas precisiones más y después, no perder más tiempo, escuchar a quien es el actor principal en este lugar, que es Alexander Dugin, al que le agradecemos su presencia, pobre por un problema de confusión de un compañero nuestro. Pensábamos que llegaba ayer, por eso hicimos un programa para que pudiera descansar en Buenos Aires. Llegó esta mañana recién, así que esta mañana de 6 se vino para acá, no paró un minuto porque hubo programas de radio, programas de entrevistas en diario. La verdad que tiene la sangre y el compromiso de un militante. Hace 3 días para nosotros fue el Día del Militante en la Argentina, que recuerda una jornada histórica hace 45 años, cuando volvió el general Perón y el pueblo, a pesar del cerco que hizo la dictadura militar, rompió el cerco, atravesó arroyos, atravesó campos para llegar a Ezeiza y poder recibir a Perón, que volvía a su patria. Por eso quedó esa fecha, el 17 de noviembre, como el Día del Militante. Y bueno, hoy Alexander demostró que la verdad, una entereza y un compromiso que nos enorgullece doblemente. Primero, que nos haya visitado, y segundo, el esfuerzo que ha puesto para estar acá con ustedes. Gracias, Alexander, y lo dejo a Carlito para que haga. Buenas tardes a todos. Realmente es una alegría inmensa contar con todos ustedes en un día feriado, en un día complicado para poder concurrir a distintos eventos como de esta naturaleza, de tipo cultural, cuando podrían estar tranquilamente con sus familias, con sus amistades, disfrutando de un hermoso día, de un lindo fin de semana largo que tuvo la ciudad de Córdoba y su provincia. Pero acá veo presentes numerosos amigos y numerosa gente que no conozco, pero quiero destacar acá la presencia del señor cónsul general de Siria, el doctor Abdallah Saadi, de exdiputados de las provincias sureñas, de distintos especialistas en estas cosas de relaciones internacionales, lo cual nos enorgullece. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta Córdoba que se ha vuelto demasiado chata, en esta Córdoba en que la temática cultural cada vez tiene menos espacios y tiene menos desarrollo, a pesar de su tradición histórica, hoy este evento viene a desmentirnos y viene a decirnos que hay posibilidades de continuar y desarrollar más estas tareas que nos hemos tomado llevar adelante. Agradezco las palabras del compañero presidente del CES, el doctor Julio Piomato, y quiero decirle que desde Dossier Geopolítico hoy lo presentamos nuevamente en público. Se va a lanzar próximamente toda una cartera académica para volver a ¿qué? Para volver a pensar en esta provincia y en este país donde fueron eliminadas absolutamente todas las cátedras de geopolítica en las entidades culturales, universitarias y demás rubros. Solamente quedaron algunas cátedras en instituciones militares, pero que lamentablemente siguen funcionando con la metodología todavía casi de la Guerra Fría, cuando todos sabemos que el mundo ha variado, ha cambiado. Y como este grupo que integro con el doctor Miguel Barrio, que está acá a mi derecha, hemos venido denunciando y aclarando y explicando de que estamos en un mundo multipolar con el fin de las organizaciones surgidas post los acuerdos de Yalta y Potsdam, y que hoy el mundo está crujiendo y se está desarrollando hacia nuevas formas y nuevas entidades.
en ese pensar es que vamos a desarrollar las nuevas ideas y los nuevos trabajos. Porque como bien le va a explicar luego acá el doctor Dugin, en su proyecto y la expansión de Eurasia y su expansión geopolítica, nuestra idea común es la expansión y la creación de una fortaleza desde el cono sur para toda nuestra isla suramericana, que desde allí podamos plantearnos como una entidad autónoma y distinta ante las nuevas formaciones de los grandes grupos de poder que se están conformando a una velocidad increíble. Hace 10 años atrás hablar de que China iba a ser uno de los poderes más grandes era inconcebible. Hace 15 años atrás hablar de Rusia era decir un país en desguace. Y hoy sabemos perfectamente que eso no es verdad. Lo que sí sabemos perfectamente es la caída de 500 años de un occidente que cayó en manos de los anglosajones y que hoy está crujiendo y no sabe realmente cuál es la posición que tiene que tomar ante este nuevo mundo de información. Pero la conferencia no es mía, es del amigo doctor Alexander Dugin, que como todos sabrán es un filósofo, es un especialista en historia de las religiones, es uno de los principales geopolíticos de la Federación Rusa, es un hombre que ha creado el partido de Eurasia, es un hombre que ha llevado adelante una teoría política nueva, la cuarta teoría política, y ello es lo que hoy nos va a expresar en esta hermosa reunión que hemos logrado hacer en el Día de la Soberanía. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Soy muy feliz de poder hablar aquí con ustedes. Pienso que el día de hoy es el día que nos da la posibilidad de hablar sobre soberanía, porque es el Día de la Soberanía de Argentina, que representa la soberanía en el mundo actual. No es tan claro. A través de esta exposición quiero desarrollar delante de ustedes mis ideas más generales. Para empezar, creo que la forma más importante de la soberanía es la soberanía del espíritu, la soberanía intelectual. Porque en el mente, en el espíritu del hombre, precisamente está la instancia donde se hace la decisión. La decisión, la posibilidad de hacer decisión libre, es precisamente que hace el fundamento, que forma el fundamento de la soberanía. Porque soberanía es libertad de la decisión. La esencia de la soberanía, cuando no hay otra instancia por encima de esta instancia que escoge, que este escogimiento, esta decisión se toma adelante de la muerte o de la nada, porque no hay absolutamente nada por encima del sujeto que decide. Es la esencia de la soberanía. Si la mente, el espíritu del hombre, de los hombres, de la sociedad, del Estado, de la institución, no está libre, su decisión no puede ser libre. No podemos hablar de la soberanía. Soberanía es cuando estamos controlados
manipulado por alguien. Cuando no somos libres, no podemos ser soberanos. Soberanía es algo espiritual, algo que no es individual, porque para hacer decisión tenemos que tener una forma de la mentalidad, de la racionalidad, del lenguaje, del idioma, porque el pensamiento se hace con idioma, no existe idioma individual, no existe racionalidad individual. Racionalidad, idioma, mentalidad son las concepciones colectivas. Necesitan el pueblo, necesitan la civilización, necesitan identidad. Sin identidad colectiva no es posible tomar la decisión soberana. Y por esta razón, soberanía se aplica más al Estado, a la sociedad, al grupo, no al individuo. Es lógica y normal de hablar de la soberanía de la Argentina, de la Rusia, del Estado nacional, más hay que recordar, hay que tener en visto que siempre la soberanía empieza con la soberanía del espíritu. Soberanía, en este sentido, el proceso de la globalización actual y de la hegemonía liberal global excluye soberanía como el concepto. En el mundo global nadie es soberano. Nadie, ninguna sociedad, ningún Estado. Esta precisamente es la esencia del liberalismo y del globalismo y mundialismo. Esto es el proceso de la soberanación. Liquidación de la soberanía es la idea, era idea del liberalismo desde Adam Smith, que criticaba el Estado nacional como el regulador de la comercio internacional, proponiendo destrucción de esta instancia y de la posibilidad de hacer las transacciones directamente tras actores pertenecidos a dos entidades nacionales diferentes. Questa è la esencia del liberalismo. El liberalismo, desarrollándose, acabó con globalización, el proyecto globalista, que es la desoberanación total. Pero para realizar esta desoberanación total en el nivel mundial, hay que antes liquidar la idea de la soberanía nacional y soberanía espiritual. Porque la soberanía del Estado, de la sociedad, se basa sobre la necesidad de defender su identidad, que es lo mismo que soberanía espiritual. Estado nacional, Estado, civilización, religión como organización es una identidad colectiva que quiere ser defendida, afirmada y continuada a través las generaciones, a través del tiempo. Conservar sí mismo, esto es identidad. Identidad
es lo mismo que soberanía espiritual, y esta es razón profunda de los varios civilizaciones, varios estados, como Carl Schmitt decía, es la razón fundamental del pluriversum. Pluriversum es posibilidad de tener otro que sí mismo. Este otro crea todas las relaciones entre lo idéntico, nos mismos y los otros. Pluriversum es condición necesaria de posibilidad de afirmarse y de crear, desarrollar las relaciones con lo otro o con el otro, con la figura de lo otro, del otro. Esto es importante, que la globalización empieza con la destrucción de la soberanía espiritual e intelectual, afirmando que existen los valores universales. Todos los valores universales son los instrumentos de la destrucción de la identidad y de la soberanía espiritual. ¿Por qué? Es muy importante, es más importante que todo lo otro, que cuando reconocemos que existen los valores universales, por ejemplo, los valores del derecho humano, de la dignidad humana, del derecho para vivir, nosotros pensamos que existen las cosas que todo el mundo reconoce como sus valores, pero nosotros olvidamos de preguntar los otros si de verdad reconocen estos valores como los valores universales, suyos, valores suyos. En vez de llegar a la universalidad preguntando todas las civilizaciones, europeas y asiáticas, desarrolladas y arcaicas, gitanos y los americanos, los indios, los iranianos, los musulmanes, y los paganos, y los arcaicos, por ejemplo, los tribus de Amazonia, o del tribu Pirahán, que no pueden contar los dedos, no quieren contar los dedos en las manos, porque el nombre no es valor para ellos. Nosotros, siendo todos racistas culturales, pensamos que contar es algo humano, contar humano es. Contar los dedos en el mano es la forma que pertenece a una civilización particular. Los indígenas del tribu Pirahán no quieren contar los dedos, es su posición principal, porque los nombres, la cantidad, no es valor para ellos. Para llegar a la verdadero universalismo, debemos hacer equivalencia entre los Pirahán y los físicos nucleares argentinos, o rusos o americanos. Es necesario para reconocer la cualidad, la naturaleza humana en todas las sociedades, para ser justos con todos.
esto podría dar el sistema de los valores universales, pero este sistema de los valores universales será tan diferente de lo que pensamos ser universal que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos ser universales. ¿Y qué pensamos ser universales? Los valores del occidente moderno y postmoderno. Es decir, de la parte de la humanidad que vive en los límites geográficos e históricos, es decir, los valores de nuestra sociedad occidental. Nosotros pensamos que nuestro es universal. Lo que no corresponde que nuestras ideas es subhumanos, subnuestros. Es algo que Perahan, por ejemplo, consideramos como los subdesarrollados, que en el futuro aprenderán a contar los dedos. Somos muy buenos, damos la posibilidad a los indígenas también aprender a contar los dedos, pero no quieren hacerlo porque nunca hacía. Y cuando el pastor protestante ha querido convertir los Perahan en cristianismo, el indígena Perahan ha preguntado: hablas sobre Jesús, ¿conocías Jesús? Y después de esta pregunta tan sencilla, este padre protestante acabó de ser cristiano, porque no ha podido responder a este indígena a la pregunta muy sencilla, porque he empezado a comprender que se trata del universo mental totalmente diferente de suyo universo. Y esto, los Perahan son soberanos, los aborígenes de Australia son soberanos, los musulmanes que no quieren aceptar derechos humanos como los liberales occidentales, americanos, lo comprenden, son soberanos y luchan para su soberanía. Los rusos, nosotros que estamos contra los matrimonios homosexuales, nosotros defendemos nuestra identidad y nuestra soberanía. No es porque los matrimonios homosexuales son los males o buenos. No son rusos, no son universales para nosotros, no los queremos. Puede ser, son justos, puede ser no, pero para nosotros esta idea de liberar del individuo, que no es concepto ruso, no es concepto musulmano, es concepto moderno, liberal, occidental. Cuando idea liberal individuo de todos los vínculos colectivos, para nosotros representa una idea totalmente falsa, incomprensible, porque no conocemos individuo, somos holistas de la palabra griega holos. Somos holistas, no somos individualistas, no queremos liberar lo que no conocemos, individuo, de los vínculos con colectividad, porque colectividad para nosotros es el valor mucho más grande. Colectividad, nuestra lengua, nuestra tradición, nuestra religión, nuestra identidad. Nosotros no consideramos que transgresión de la identidad es el progreso. Para nosotros no. Para nosotros el progreso también no tiene ningún sentido positivo. Porque para nosotros tradición tiene el sentido verdadero. El progreso técnico es necesario para defendernos contra los que nos atacan. No más. Así piensan los rusos. En cierta medida
Lo mismo piensan los iranianos o los musulmanes, y los indianos, y los chineses, y la mayoría de la humanidad concreta no condividua estos valores universales. No, porque estos valores son los valores occidentales, modernas y postmodernas y liberales, porque la izquierda no liberal tampoco reconoce estos valores como universales. O los nacionalistas occidentales actuales tampoco reconocen. Y cuando consideramos en qué consiste universalidad de los valores que imponen los globalistas, no son valores occidentales en el sentido propio, porque la mayoría de la historia occidental no condivide estos valores. La antigüedad greco-latina, el moderno, edad medio, renaissance, el empiezo de la modernidad, tampoco no condivido estos valores como valores universales. Es sí una parte de la humanidad, los americanos liberales, y la mayoría, más interesante, después de las elecciones de Trump, la mayoría del pueblo americano no condivido las ideas así llamados universales del establishment de élite liberal americano, que era llamada por el presidente de los Estados Unidos el pantano, en español, en castellano, swamp. La mayoría no condivido. Todo el mundo no condivido los valores universales. A pesar de todo esto, los globalistas, los liberales, continúan a imponer sus ideas de la minoría total y tomar y destruir todas las formas de la soberanía nacional, social, religiosa, y destruir las civilizaciones pequeños, microscópicos, como la civilización particular y digno verdaderamente del tribu Pirahán, o grandes civilizaciones, por ejemplo la civilización católica o la civilización América Latina o civilización rusa, porque no son suficientemente liberales e universales, desarrollados, progresivos, transhumanistas, etcétera, etcétera. Eso es el contexto de soberanía. Y soberanía hoy tiene el aspecto muy concreto, porque es la lucha entre dos concepciones del mundo. El mundo unipolar, donde la soberanía es la soberanía liberal, hegemonía de un centro de la civilización liberal occidental, que no es mayoría del occidente actual, donde están los grandes movimientos crecientes contra esta hegemonía. Y a pesar de esto, el grupo que se pone como los verdaderos maestros del mundo continúa a imponer esta agenda a todos los pueblos, de soberanizando ellos a través de economía global, a través técnica, que no es neutral, es metafísica, global, a través otros política, creación de las instituciones supranacionales, internacionales,
que limitan teóricamente, abiertamente, soberanía de las civilizaciones, de los pueblos, de las tradiciones y de las sociedades, imponiendo los valores de la minoría total y absoluta. He hablado algunas veces con Francis Fukuyama, una vez a Washington, otra vez en televisión. He preguntado a Fukuyama sobre el sentido, según Fukuyama mismo, de la democracia. Porque pensamos que la democracia es el poder de la mayoría. Pero Fukuyama me ha respuesto, no. La democracia moderna es el poder de las minorías, orientada contra la mayoría. Porque la mayoría del pueblo es populista, es fascista, es stalinista, etcétera, etcétera. Mayoría debe ser transformada o aniquilada o fragmentada en las minorías. Desde eso sigue la idea del gender politics, idea del sexo como algo individual o opcional. Esto es uno de los ideólogos más grandes, con más autoridad de la democracia. Reconoce abiertamente que la democracia es el poder de las minorías orientada, dirigida contra la mayoría, es la dictadura liberal. Es soberanación, es una forma, es instrumento como imponer, como realizar esta dictadura en el nivel mundial. Esto es globalización y globalismo. Pero aquí se pone la cuestión muy importante, porque después de comprender esta situación paradoxal, paradójica del globalización, los valores universales, aparece impulso de hacer un paso atrás, que no ir en esta dirección y volver a los estados nacionales, a volver a la situación que precedía esta transformación de la democracia, del poder de la mayoría al poder dirigido contra la mayoría, como Fukuyama reconocía. Es muy importante. El populismo, el término que utilizan los liberales, los globalistas contra los pueblos. El populismo es lo mismo que fascismo o nazismo. Pero estar al lado del pueblo es el crimen. Defender identidad es racismo. Estar en favor del Estado Nacional es crimen también intelectual. Con estos instrumentos todo el mundo pierde su identidad, pierde su soberanía, pierde su identidad nacional, sus religiones, transforma todo el mundo, transforma en los individuos que podría combinar, creando las comunidades artificiales como Facebook, Flashmob, otras formas. Idea de volver dos pasos atrás es la idea muy peligrosa, porque es lo mismo que ir el mismo camino otra vez, porque los estados nacionales, así llamados soberanos,
existía en la historia y finalmente la situación ha llegado donde estamos hoy. Y los liberales prefieren nosotros, los oponentes del liberalismo y del globalismo, que nos defiendan, que nosotros defendamos el nacionalismo o el comunismo como alternativos al liberalismo de lo pasado. En este caso, saben ya qué hacer con nosotros, porque los liberales han vencido comunismo y fascismo en el siglo XX, era la victoria irreversible. Cuando defendemos lo pasado y liberal, estamos en dead end, en impasse, estamos sin salida, en la calle sin salida, porque los liberales muestran inmediatamente que la defensa del Estado Nacional o de la sociedad basada sobre justicia social, como comunismo o socialismo, son los conceptos totalitarios. El liberalismo, comparándose con dos conceptos o con dos tipos totalitarios, obtiene de nuevo el aspecto. Tiene de nuevo aspecto positivo. Porque comparando con el fascismo y el comunismo, el liberalismo ha el sentido. Hoy la situación es muy interesante, que comparando con sí mismo, el liberalismo no tiene más ningún fundamento. Se muestra más y más como la idea totalitaria. Comparando con los totalitarismos antiguos, el liberalismo no es totalitarismo, pero comparando con sí mismo es totalitarismo. Porque esta política correcta está contra todas las formas de la identidad colectiva. ¿Por qué está contra todas las formas de la sociedad, de la identidad colectiva? Porque dice es comunismo y fascismo. Pero si nosotros responderemos a esto, que no es fascismo y comunismo, no defendemos ni fascismo ni comunismo, pero que estamos en diálogo con el liberalismo actual como él es, inmediatamente el liberalismo pierde todo su instrumentario. Porque el liberalismo muestra su naturaleza totalitaria. Aquí se puede recordar el libro más importante y más famoso de la ideología liberal, el libro de Karl Popper, que es el libro, el programa, la Biblia de George Soros, uno de los más grandes proponentes del liberalismo actual, activamente creando las redes para luchar contra Putin, Trump, todas las religiones, todos los estados nacionales, contra Brexit, contra toda soberanía. ¿Y cómo se llama? ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama este libro più importante, più famoso del liberalismo del XX secolo? La sociedad abierta. Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué es importante? La segunda parte, la sociedad abierta. Qué bueno, abierto. Todo el mundo ama unos los otros. Sociedad abierta es paraíso. Pero hay una otra
parte del mismo nombre del mismo libro, sus enemigos. Esos enemigos, los enemigos de la sociedad abierta, son los enemigos normales, los enemigos que los que son al favor de la sociedad abierta deben matar, porque los enemigos son los que deben ser matados. ¿Qué pasa con los liberales? Los liberales dicen, todos son libres ser liberales. Podéis ser liberales de izquierda, liberales de derecha, liberales de extrema izquierda o extrema derecha, pero no son libres de no ser liberales. Si vosotros no sois liberales, eres totalitarios, enemigos de la sociedad abierta. Pero si ustedes son enemigos de la sociedad abierta, deben ser exterminados. De tal manera, el liberalismo que empieza con rosas, con el paz, con el pacifismo, muestra y manifiesta su aspecto totalitario. Cuando hay fascismo y comunismo, estas dos formas ayudan al liberalismo a perpetuarse, masquear su esencia. Mascarar su esencia. Cuando el liberalismo está como hoy, la única ideología global, su totalitarismo, es claro. Es muy importante para llegar a la cuarta teoría política. El libro que recomiendo, que está traducido en castellano, hoy hay muchas ediciones, reediciones de este libro, donde explico esta idea, que al liberalismo no hay que oponer algo a las ideologías que pertenecen al pasado, que son comunismo y fascismo. Nosotros necesitamos 4 teorías políticas: antiliberal, pero también antifascista y anticomunista. Cuarta. ¿Qué es cuarta teoría política? No doy la respuesta, no doy la respuesta. ¿Por qué? Porque no es dogmático. No soy individuo proponiendo mis ideas individuales subjetivos. Es invitación a todos que comprenden esta lógica que he intentado de explicar, y que comprenden que hay que oponer algo. Hay que oponer algo que no sea ni comunista ni fascista de verdad. No porque queremos cubrir fascismo o comunismo, poner en el nuevo contexto nuevo. No, de verdad. Anticomunista, antifascista, pero antiliberal. Esto no es dialéctica, es algo que está vinculada íntimamente con el concepto de la soberanía, con el concepto de la identidad. Esta está vinculada con una cosa más importante que soberanía e identidad, es el hombre. ¿Por qué? Porque si
analizamos de cuáles formas, cómo procede el liberalismo históricamente, liberando individuo de todas las formas de identidad colectiva. El liberalismo ha empezado con el protestantismo, liberando el cristiano de la iglesia católica, que era representada como la identidad colectiva, que limitaba la libertad individual del cristiano. Toda la reforma se basa sobre esto. Después era la destrucción, con la reforma, destrucción de la sociedad con los estados. ¿Por qué los estados? La aristocracia, los sacerdotes, los campesinos eran identidades colectivas. Burguesía ha propuesto liberar todos los actores económicos de estos estados. De otra identidad colectiva era superada. Después, imperio, como la forma tradicional de organización, debía ser superada por el Estado Nacional, pero no es el fin. Estado Nacional como una forma de la identidad colectiva artificial también debe ser superada, y después de algunos siglos del nacionalismo europeo, llega el momento de la Unión Europea actual donde los liberales dicen, acabamos con los estados nacionales, vamos a sociedad civil, sin identidad colectiva. ¿Qué acontece después? Gender politics. ¿Por qué? Porque ser hombre y ser mujer es identidad colectiva, porque no es posible ser hombre individualmente o mujer. Son dos identidades colectivas que hoy devienen opcional, como antes religión, posición en la sociedad, citizenship. Ciudadanía. Hoy el problema es ¿por qué gender es político? Porque es continuación de la agenda liberal, de la liberación del individuo de todas las formas de la identidad colectiva. ¿Y qué adelante de nosotros? El último paso. Porque ser hombre, ser humano, es identidad colectiva. Y aquí nosotros tenemos transhumanismo como última forma de la liberación del hombre de sí mismo. Porque el hombre, ¿qué es liberación del hombre, del ser humano de sí mismo? De humanización, el fin de lo humano. Es nihilismo puro, que es al cabo el fin lógico del liberalismo, no de los liberales, no de los locos, no de algunos entre ellos. Nosotros vivimos en el mundo donde los maestros, los más grandes, y las instituciones, el capitalismo global, y todo el sistema de la educación y de la técnica, y todo lo económico, lo político, lo social, lo cultural, se orienta hacia esta meta, goal, este fin. Y no es algo radical o las quimeras de los postmodernistas. Es la lógica del desarrollo de la modernidad en forma liberal.
Esto es cuarta teoría política. Por esto es invitación de luchar por el hombre, no solo contra el liberalismo o contra la realidad que está alrededor de nosotros. La lucha es la lucha por conservar, reafirmar, es salvar esencia del hombre, el ser humano de su destino posthumanista y de su destino preparado para los otros que nosotros, y que está impuesto impuesto a la humanidad sin consultar, queremos o no este futuro. Este es futurismo sin decisión de nuestra parte. Para nosotros, existe la forma. Vosotros debéis estar al favor del progreso. Y nosotros decimos, sí, queremos progreso, desarrollo social, nuevas posibilidades, nuevos horizontes tecnológicos. Sí, y nosotros decimos sí a autodestrucción. Porque nosotros apoyamos los liberales, nosotros decimos sí al mundo que está alrededor de nosotros, aniquilando sí mismo en nuestros hijos e hijas, porque los niños son opcionales. Los niños en el mundo donde es posible de imprimir en el imprimante láser los órganos, los niños se podrá imprimir también con las cualidades mejores que nuestras, limitadas. Se llama aceleracionismo, singularidad, el momento donde inteligencia artificial fuerte será capaz, será igual a nuestra mente natural. Cuarta teoría política es invitación de darse cuenta de todo esto para salvar la identidad, el ser humano, la soberanía, sin caer en como decir, caer en el pozo preparado para nosotros, para los liberales que quieren explicar a sus futuros enemigos como los enemigos pasados. Es muy importante, es el billete, ticket, para la lucha de lo futuro, cuarta teoría política. Cada uno puede poner su sentido, su lucha de izquierda, de derecha, religiosa, cultural, argentina, rusa, chinesa, islámica, siria, en este contexto. Cuarta teoría política es frame, que da contexto para desarrollar nuestra lucha para nuestra dignidad humana. Es todo. Okay.